Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Mis hermanos, qué gusto verlos. Hagamos algo, voltea a ver a la persona que tienes a un lado. ¿Ya te fijaste qué hermoso está? ¿Qué hermosa está? No importa que traiga el bozal, el tapabocas. No importa, está hermoso, hermosa. Yo creo que estoy muy emocionado de estar aquí en la casa del Señor. ¿Cuántos están contentos de estar aquí esta mañana? Dale un aplauso bien fuerte al Señor. ¡Woo! Gracias, Señor. Porque a pesar de lo que estamos viviendo, de esta situación difícil de la pandemia, mira los corazones llenos de fe. Vamos a orar. Te pido que te pongas de pie un momentito. Vas a estar sentado un ratito y vamos a pedirle al Señor. Pídele al Señor que te hable, pídele que me use, pídele que su palabra traiga ánimo, sanidad, traiga luz, ¿verdad? Porque lo que queremos es que Dios nos hable. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios, esta tarde. Tú eres bueno. Podemos disfrutar de tu amor en este lugar. Cada día que pasa, mi Dios, tú tienes el control. Háblanos esta tarde, Señor. Que tu palabra, que tu presencia, que tu Espíritu Santo nos convenzan, nos corrijan, nos levanten, Señor. Queremos aprender tu palabra, queremos conocer tu voluntad para nuestras vidas, que es buena, agradable y perfecta. Unge mi vida, Señor, porque con temor y temblor estoy aquí. Señor, la gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Amén. Toma tu lugar. Voy a hacer un poquito para adelante porque siento feo estar tan atrás. Bien, pues hoy vamos a estar platicando y aprendiendo un poco lo que significa caminar de la mano de Dios, escuchar su voluntad y sobre todo obedecerle. La palabra del Señor nos habla que cuando obedecemos al Señor es porque creemos en Él y segunda, seremos bendecidos en todo lo que hagamos. ¿Cuántos queremos ser bendecidos en todo lo que hagamos? Levanta tu mano. Y a los hermanos que nos ven allá en Facebook, en YouTube, también levanta tu mano. Imagínate que estás aquí. Hoy tenemos como título de esta palabra, el altar, nuestro lugar permanente. Y vamos a empezar con una historia un poco triste, pero es una historia que va a traer una reflexión a nuestras vidas. Vamos a estar hablando acerca del salmista David. Dice la palabra del Señor que el salmista David tenía un corazón conforme al de Dios. Pero, gracias por ese amén. Pero, por su condición de humano, como todos nosotros comprenderemos, una ocasión, él estaba muy bendecido, le iba bien en el reino, todo iba marchando, como dicen, sobre ruedas, y se le subió. De repente David se sintió independiente y dijo: mira qué bonito soy, cómo me quiero, sin mí me muero y jamás me podré olvidar. Y entonces él toma una decisión y hace algo que Dios no le pidió. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 21. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 5 y vamos a ir saltando porque la historia es larga y tenemos poco tiempo. Dice: Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. Primero vamos a leer y ahorita te explico más o menos el contexto de la historia. Y le informó, pasamos al 5, y le informó a David el número de personas. Había en todo Israel 1.100.000 guerreros que podían manejar una espada y 470.000 en Judá. Nos brincamos al 7 y 8 de Primera de Crónicas 21. Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. Entonces David le dijo a Dios: he pecado grandemente al haber hecho el censo.
te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. Resulta que David pensó que el pueblo era suyo y dijo: voy a ver cuántos soldados tengo, a ver cómo está mi poder, a ver qué tan picudo soy, porque soy el ungido de Jehová. Y Dios no le había dicho que hiciera el censo. Pero lo que leímos al principio es que de alguna manera el diablo convenció a David para que hiciera el censo. Y lo tremendo es que hemos escuchado, ¿cuántos han escuchado que David tuvo un corazón conforme al de Dios? Levanta tu mano. Pero si tú lees la historia de David, fue un hombre que se equivocó bastante. Y entonces, ¿cuál corazón conforme al de Dios? No, yo lo que entiendo es que David sabía arrepentirse, sabía reconocer sus errores. Dile al que tienes a un lado: necesitas saber arrepentirte. Dile: necesitas saber arrepentirte. No importa que lo tengas a 1.5 metros, le haces señas. Entonces David se da cuenta de que la regó y pide perdón. Pero como algunas ocasiones nos pasa en la vida, siempre hay consecuencias del pecado. Siempre. No casi siempre, no algunas veces, siempre hay consecuencias del pecado. Versículo 10 y 12. Ve y dile a David: esto dice el Señor, te doy 3 opciones, escoge uno de estos castigos, yo te lo impondré. Yo no sé por qué cuando leo esto me acuerdo del hijo que se portó mal y la mamá que tiene que aplicar la disciplina y le da a escoger al hijo: ¿qué quieres? ¿Chancla? ¿Cinturón? ¿O cuchara pozolera? ¿Qué quieres? Y Dios le dice a David: te voy a dar 3 castigos y te voy a aplicar uno. Dice: puedes elegir entre 3 años de hambre, 3 meses de destrucción a espada de tus enemigos, o 3 días de una terrible plaga durante la cual el ángel del Señor traerá devastación por toda la tierra de Israel. Decide y dime qué respuesta debo darle al Señor quien me envió. Difícil situación, ¿verdad? Yo les pregunto, a ver, les voy a preguntar y seamos honestos: ¿a cuántos alguna vez nos varearon o nos cinturonearon o nos cablearon? Levante la mano. Tú sabes de lo que estamos hablando. ¿Qué será mejor? ¿La chancla, el cinturón, la varita de membrillo de la que hace? ¿Qué será mejor? Algunos nos gustaba la olla pozolera, ¿verdad, mamá? Me rompió una vez una, con mucho cariño, ¿verdad? La cuchara del pozole me la rompió, me acuerdo. Y sí me sirvió, me enderecé. Y entonces David, fíjate qué precioso, David sabe que se le venía. Ahora sí que necesitaba pagar las consecuencias de su pecado. Pero David conocía el corazón de Dios. David sabía que era 1000 veces mejor que Dios lo corrigiera a que sus enemigos lo hicieran trizas. Y fíjate lo que dice el 13 y 14. Estoy en una situación desesperada, le respondió David a Gad. Mejor que caiga yo en las manos del Señor, porque su misericordia es muy grande, y que no caiga yo en manos humanas. Por lo tanto el Señor mandó una plaga sobre Israel y como consecuencia murieron 70,000 personas. Qué duro está esto. Cuando lo lees te puedes hacer miles de preguntas: Señor, no era para tanto. Pero siempre cuando Dios hace algo hay una enseñanza, hay un objetivo. Dios nos quiere enseñar. ¿Qué hizo David? Simple y sencillamente, él tenía planes. Él dijo: voy a contar cuántos hombres de guerra tengo. E hizo un lado a Dios. Y Dios se enojó. Y hubo una consecuencia, hubo un juicio. ¿Cuántas veces tú y yo hacemos a un lado a Dios de las decisiones que necesitamos tomar? Honestamente, ¿cuántos hemos hecho a un lado a Dios en decisiones que hemos tomado? Levanta tu mano. Gracias a Dios. Yo sé que los que no la levantaron es porque les daba pena, pero también lo han hecho.
David pone toda su confianza en lo que tenía, en lo que supuestamente él logró, en sus capacidades humanas, e hizo un lado a Dios. Lo tremendo es que esa decisión que tomó David tuvo consecuencias, y consecuencias no solamente para él, sino para el pueblo, para la gente que él cuidaba, para su familia, para los que le rodeaban. Fíjate lo que dice Primera de Crónicas 21:15. Además de las 70,000 personas que murieron, dice: además Dios envió un ángel para destruir a Jerusalén. Sin embargo, en el momento que el ángel se disponía a destruirla, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte: detente, ya es suficiente. En ese momento, el ángel del Señor estaba de pie junto al campo de trillar de Arauna, el Jebuseo. Qué impresionante lo que estamos leyendo. Versículo 16. David levantó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra, con su espada desenvainada, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los líderes de Israel se pusieron tela áspera en señal de su profunda angustia, y cayeron rostro en tierra. Qué tremendo lo que está pasando aquí. Y fíjate, David ve la consecuencia de su pecado, y David lo que hace es que hace una oración de arrepentimiento. Y dice, ahí en el versículo 17, David le dijo a Dios: yo soy quien pidió el censo, yo soy el que pecó e hizo el mal, pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho, oh Señor mi Dios? Que tu enojo caiga sobre mí y mi familia, pero no destruyas a tu pueblo. Aquí estás viendo y estamos viendo un corazón conforme al de Dios. ¿Sabes cómo es un corazón que no es conforme al de Dios? Como un Taladán. ¿Conoces a Taladán? El esposo de Genoveva, si lo conoces. ¿Qué hizo Adán cuando le cayeron en la movida? ¿Qué hizo? ¿Le echó la culpa a quién? A su esposa. Señor, yo pequé, la culpa es tuya por la mujer que me diste. Una persona que no tiene el corazón de Dios le echa la culpa a los demás de las decisiones que toma. ¿Te suena familiar? ¿Te suena conocido? ¿Cuántas veces le has echado la culpa a otra persona de lo que tú hiciste? Levanta tu mano. Gracias por la sinceridad. Los demás sabemos que también, pero les dio pena. Aquí David está viendo el juicio tan terrible que está cayendo, y él dice: reconozco que fui en mi error. Me ha tocado como pastor, por la gracia de Dios, ministrar a parejas cuando están en el proceso de divorcio. Yo casi nunca he escuchado que un hombre diga: pastor, fue mi culpa. ¿Qué dicen? Fue la culpa de ella, es que ella estaba de histérica, es que ella estaba de esto. También las mujeres que digan: pastor, yo fui como una gotera en mi casa. No, él tiene la culpa porque, óigame, me ahorcó. Y nunca hay ese reconocimiento de la culpa. Dile al que tienes a un lado, pero díselo, dile: eres responsable de tu vida. Díselo: eres responsable de tu vida. Lo bueno de traer el tapabocas es que no sabes si torció la boca o se rió, ¿verdad? Pero este es el corazón del Padre, que cuando te equivocas dices: Señor, yo fui el responsable. Señor, reconozco que te fallé. Esos son pantalones. Lo tremendo es que a Dios le duele traer el juicio por el pecado a la humanidad. No pienses que Dios es un Dios malo que quiere mandar a todos al infierno. No, Él es misericordioso, Él es justo, Él es bueno, pero Él ha hecho leyes que Él no puede quebrantar. Dice la palabra del Señor: la paga del pecado es muerte. Por eso envió a Jesús a salvarnos. ¿Cuántos decimos amén? Pero hay consecuencias. La palabra dice: todo lo que siembras, ¿qué? Lo cosechas. O versión Tintán: toma chocolate, paga lo que debes. Todo lo que hacemos en la vida tiene una consecuencia, buena o mala, pero Dios es bueno.
Lo tremendo es que cuando estaba ya el ángel con la espada lista para matar a Jerusalén, para destruirla, dice la palabra que a Dios le dolió y le dijo al ángel: no, detente, ya no hagas daño. Porque Dios conocía el corazón de David. Y David dijo: yo tengo la culpa. Y lo tremendo es que Dios en su misericordia no solamente va a dejar que pruebes parte de la cosecha de lo que hiciste para que te arrepientas, pero Él no va a dejar que tú caigas, Él no va a dejar que te hundas. Él va a proveer una solución, un rescate, una salida. ¿Quieres conocerla? Vamos a conocerla. Mira, Dios en su misericordia, grábatelo bien, no va a dejar que toques fondo. Pero si no me arrepiento, el juicio va a continuar. Abramos los ojos. Lo vuelvo a repetir. Dios en su misericordia no va a dejar que toques fondo. Pero si no te arrepientes, si no me arrepiento, el juicio va a continuar. Necesito abrir los ojos. Fíjate lo que dice Primera de Crónicas 21, 18 y 19. Estamos continuando con la misma lectura. Dice: entonces el ángel del Señor le dijo a Gad, que era el vidente, el profeta, que diera instrucciones a David para que subiera y edificara un altar al Señor en el campo de trillar de Arauna, el Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado por medio de Gad. Lo que estamos leyendo, lo que vamos a leer, es el proceso de restauración. Es el proceso para que la destrucción se detenga. ¿Qué es el altar? Lo hemos aprendido muchas veces. El altar es el lugar de adoración, es el lugar del sacrificio, es el lugar donde se hace una entrega. Es donde se consume lo que no sirve. Es el altar, es un lugar de intercambio. No sé si te has fijado, cuando no teníamos lo de la sana distancia, cuando alguien tenía una necesidad, ¿qué hacíamos? Pasábamos aquí adelante. Inclusive una alfombrita estaba para que si el Señor te tocaba, no te descalabraras. Este lugar lo conocemos como el altar. Pero el altar es un lugar de intercambio, donde fíjate qué trato tan padre para nosotros. Yo le traigo mis problemas, mis pecados, mis situaciones al Señor, y Él ¿qué me da? Su amor, su gracia, su poder, su sanidad. Dale un aplauso al Señor. ¡Woo! Pero no solamente es el intercambio de lo malo, sino el altar es el lugar de intercambio de la voluntad, donde yo traigo mi voluntad y se la entrego a Él, pero yo tomo su voluntad para abrazarla y obedecer a Dios. Gracias por ese único amén. Oh, 2 amenes, 3 amenes. El altar es el lugar donde yo dejo mi voluntad y tomo la suya. Amén. Ahí el mismo en Primera de Crónicas 21, del 21 al 22. Dice que Arauna vio al rey acercarse. Dice: cuando Arauna vio que se acercaba David, salió del campo de trillar y se inclinó ante David, rostro en tierra. Pues David era el rey. David le dijo a Arauna: permíteme comprarte este campo de trillar por el precio total. Así podré edificar allí un altar al Señor para que detenga la plaga. Versículo 23. Tómelo, mi señor el rey, y úselo como usted quiera. Le respondió Arauna a David: yo le daré los bueyes para las ofrendas quemadas y los tablones de trillar como leña para hacer un fuego sobre el altar. Y también le daré el trigo para la ofrenda de cereales. Se lo daré todo. Versículo 24. Fíjate otra vez el corazón de Dios. Pero el rey David le respondió a Arauna: no, insisto en comprarlo por el precio total. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor. No presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada. Hay gente, y ahorita lo vamos a explicar más adelante, que todo el tiempo quiere vivir de la gracia. ¿Cuántos queremos vivir de la gracia? Yo sí. ¿Te gusta la gracia del Señor? Pero una gracia sin obediencia es desgracia.
Y cuando yo leía esto, ¿se acuerdan de aquel hombre que murió, que los dos ladrones que murieron junto a Jesús, ¿se acuerdan? Es una escritura muy padre que nos dice que si en el último momento de tu vida te arrepientes, pues pasas de panzazo y te vas al cielo. Pero yo nada más me pongo a pensar en la vida que vivió este ladrón, siendo tranza, siendo transado, siendo perseguido, saliendo de noche porque robaba. Ve tú a saber si mató a alguien. No sé si lo agarraron. Las cárceles no eran como ahorita, que derechos humanos, sopita caliente y uy, no lo toque. No, eran unos hoyos horribles las cárceles. Los pateaban, los maltrataban, les hacían cosas terribles. Y muchas veces nos enfocamos en esa parte bonita de que le dijo, pues después de que ya tenía los clavos, o sea, estaba pagando por su pecado. Ni modo que no se arrepintiera, ¿verdad? Pero qué tremendo, había dos en la misma condición de castigo y solo uno se arrepintió. El otro a punto de morir con la soberbia como corona. Y le dice el Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quizás no fue una palabra de perdón, pero el Señor Jesús entendía su corazón y le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Cuántos queremos esa gracia? Amén. Pero ¿sabes qué? Esa es una gracia sin obediencia. Toda su vida la perdió. En el último momento fue salvo, pasó de panzazo. Yo te pregunto esta mañana, ¿tú quieres pasar de panzazo? Levanta tu mano. ¿Cómo queremos? Con puro 10, una vida de bendición. Y te pongo este ejemplo. ¿Te gustaría vivir como el ladrón, pecando y pidiendo perdón? ¿O te gustaría vivir como Abraham? Dice la palabra que cuando él murió lleno de vida, 180 años. Pastor, prepárese para 180. Dar un aplauso al Señor. Es la misma gracia. ¿En dónde estuvo la diferencia? En el pecador. Dios le dijo a Abraham, camina delante de mí, sé perfecto. Qué grueso está eso. Eso está fuertísimo. Y mira que Abraham fue medio traviesón, ¿verdad? Andaba vendiendo a la esposa y se metió con la muchacha. Historias bien raras, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? Que Abraham fue un hombre que amó y obedeció a Dios. Y este ladrón de la cruz siempre recibió la gracia, pero no tuvo éxito. Por eso te digo que la gracia sin obediencia es desgracia. Puedes vivir todo el tiempo de la gracia. Y no me malentiendas. ¿Sabes para qué es la gracia? Para que cada vez que peques, intencionalmente o no, puedas venir con el Señor y le pidas perdón y te perdone. ¿Cuántos reconocemos esto? Pero qué horrible vida sería pedir perdón todos los días y jamás cambiar. Seguir equivocándome igual como lo he hecho y hacer del pecado un deporte y no tomar decisiones diferentes. La gracia está sobre ti. ¿Cuántos decimos amén? Pero las bendiciones, esa es otra historia. Dile que tienes a un lado, la bendición es otra historia, dile. La bendición es otra historia. Entonces estamos viendo aquí que David dice, yo no voy a darle a Dios nada que no me cueste. Eso es bien impresionante. ¿Por qué? Porque David no solamente quería llegar con el Señor, ay Señor, perdóname, ay es que soy tan pecador, es que errar es de humanos. Y muchas veces nos justificamos así. ¿O no lo hemos hecho? Claro que lo hemos hecho. Y sin embargo no reconocemos que somos pecadores empedernidos y profesionales. ¿Qué pasó aquí? Que David dijo, si tengo que restituir algo, lo voy a hacer. Si hay un precio que pagar, lo voy a pagar. Pero ojo, él no estaba pagando para que fuera perdonado. Él no estaba pagando por eso. Tú no puedes pagar el perdón de Dios porque era carísimo y tuvo que ser gratis. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero las obras de arrepentimiento, eso es lo que te trae y me trae la bendición. Primera de Crónicas 21:25, fíjate lo que dice. Así que David le dio a Arauna 600 piezas de oro en pago por el campo de trillar. Aquí traigo la calculadora. Más o menos ahorita una moneda de plata, de oro, perdón, vale
32,500 pesos, una moneda, por 600, pagó el equivalente a 19,500,000 pesos. Yo te pregunto, ¿estaba arrepentido David? ¿Sí o no? ¿Qué hubo? Demostró el arrepentimiento. No te enfoques en el asunto del dinero. No es que pagó, no es una indulgencia, no funciona así. El pago del pecado es muerte. Dios lo perdonó, pero ¿qué dijo David? Cuando menos quiero resarcir en algo el daño que hice. Versículo 26, allá adelante, dice: ahí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Fíjate, cuando David oró, el Señor le contestó enviando fuego desde el cielo para quemar la ofrenda sobre el altar. Cuando en la palabra del Señor te habla de que se preparaba el altar y el fuego caía del cielo, como cuando pasó con Elías, ¿verdad? Con Elías, ¿de qué me está hablando eso? De que esa ofrenda, ese arrepentimiento fue acepto para Dios. ¿Alguien tiene la alarma? Cuando el fuego cae en ese altar, en esa ofrenda que ofreces, es que a Dios le gustó tu corazón. Es que Dios sabe que estás arrepentido. Pero cuando no cae el fuego en la ofrenda, preocúpate. Caín llevó una ofrenda. No dice que era una mala ofrenda, dice una ofrenda. Pero Abel, ahí sí dice que escogió lo mejor para Dios. Yo te pregunto esta tarde, ¿te gustaría traer lo mejor a Dios? Se escucharon algunos amenes. El altar es donde yo entrego mi vida, donde hago un intercambio de voluntad, de deseos. Cambio mi voluntad por la suya y cuesta trabajo. El altar no es fácil. De repente cantamos: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Es bien fácil cantarlo, pero del dicho al hecho hay que trabajar. No es fácil obedecer a Dios. No es fácil dejar el pecado. No es fácil dejar las costumbres pecaminosas, porque el pecado al principio es sabroso. Si fuera feo el pecado, nadie pecaría, aunque tiene final de muerte. Pero el pecado es, como decía un trabajador mío, sabroso. Me acuerdo, este muchacho, les platico rápido. Es un muchacho que nació en el Carrizal, un pueblo que está aquí por el río Papagayo. Y todo el tiempo en el pueblo. Y entonces mi esposa se aventaba unos guisos acá acapulqueños, así carnita de puerco con chilito, pura cosa light, ¿verdad? Y entonces cuando este muchacho prueba por primera vez ese puerquito así en salsa verde con memelitas y todo, la frase le salió del corazón y él dijo así: sabroso. ¿Y sabes qué? El pecado al principio es sabroso, pero cuando yo me doy cuenta de lo que se estaba dando cuenta David, el altar es un lugar donde no le hago promesas vacías a Dios, sino voy con todo para cambiar. ¿Cuántos decimos amén? No hay otra manera. Pagar el precio es: no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Te suena conocida esta frase? El Señor Jesús fue una oración poderosa. Si quieres pasar de mí esta copa, estaba a punto de que lo crucificaran. Él sintió temor, él sintió miedo, sabía lo que venía, pero lo dijo: Señor, es tu voluntad que yo sufra, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuánta gente hay que porque Dios no le hizo un milagro se hacen ateos? Que porque Dios no los salvó ya no creen en el Señor y se sienten con Dios. Perdónenme, Dios no es nuestro servidor. ¿Quiénes somos servidores de Dios? Nosotros. Señor, yo debo hacer tu voluntad, no tú la mía. Tres amenes. Dar un aplauso al Señor por esto. Dar un aplauso al Señor. Versículo 27 y 28.
Luego el Señor le habló al ángel, quien envainó la espada. Cuando David vio que el Señor había contestado su oración, ofreció sacrificios ahí en el campo de trillar de Arauna. Cuando David ve la respuesta de Dios, el fuego cae sobre ese altar de arrepentimiento honesto y verdadero. ¿Sabes qué pasa? Vamos a 1 Samuel 24, versículo 25. Dice: allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y el Señor contestó la oración que hizo por la tierra, y se detuvo la plaga que azotaba a Israel. ¿Se te hace conocida esta historia de la plaga? ¿Dónde la he visto? ¿Dónde la he visto? Tenemos que reconocer que esto que pasó del virus, aunque no es una plaga apocalíptica, porque las del Apocalipsis van a estar más buenas, esto que sucedió es consecuencia del pecado. Y lejos de que estemos buscando que los gobiernos, y que si la vacuna, y que si Trump, y que si el bozal, y que si quién sabe qué, yo creo que necesitamos arrepentirnos de todo corazón. Cada uno de nosotros voluntariamente ponernos en el altar de Dios y decirle: vengo no a hacer promesas vacías. No estamos en campaña con Dios, somos sus hijos todo el tiempo. ¿Cuántos decimos amén? Pero le decimos: Señor, en serio, quiero hacer tu voluntad. No va a ser fácil, pero quiero cambiar. Quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Y fíjate, ese campo de Arauna que paga David en 19.500.000, posteriormente es el lugar donde Salomón construye el templo. Y aquí hay algo profético para ti y para mí. Si tú y yo tomamos la decisión de arrepentirnos de corazón en el altar, ese momento del altar, ese momento de quebranto, ese momento de compromiso empezará a afectar para bien tu futuro y el mío, porque ahí se arrepintió David. Y ese mismo lugar donde cayó el fuego fue hecho para la presencia del Señor. Fue el templo, la presencia de Dios estuvo ahí con él. Vamos a 2 de Crónicas capítulo 7. Vamos a recorrernos ahora, porque como sabemos, David no construyó el templo, lo hizo su hijo Salomón. 2 de Crónicas 7, del 1 al 2. Dice: cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo que consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas, y la gloriosa presencia del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque la gloriosa presencia del Señor lo llenaba. Fíjate cómo volvemos a vivir lo mismo. Anteriormente, en ese mismo lugar, David se arrepintió. David pidió perdón. David le costó trabajo, le costó inclusive dinero arrepentirse. El perdón no lo compras, pero para el ejemplo, le costó mucho esfuerzo estar ahí y decirle: Señor, no vuelvo a hacer esto. Y ese mismo lugar, ahora un hijo suyo estaba disfrutando el perdón que él pidió hace muchos años. Quiero decirte que si tú y yo nos arrepentimos, ese perdón, esa restauración va a afectar para bendición a nuestros hijos. ¿Cuántos queremos esto? Necesitamos arrepentirnos, y pronto. Ahora Salomón había construido el templo y él puso ese sacrificio. Y ya no fue un sacrificio por el pecado, por un juicio, por una maldición. Ahora ese lugar era el lugar donde la presencia de Dios, con alegría, con gusto, cae. Y dice que los sacerdotes no podían entrar. O sea, imagínate esa gloria que cayó sobre ese lugar. ¿Por qué? Porque David se arrepintió, el padre, y Salomón, el hijo, recibió las bendiciones.
El arrepentimiento en tu vida y en la mía hace que nuestra descendencia sea bendecida. Yo tengo 2 hijos, tengo a Yair, tengo a Esther. Si yo me arrepiento, si mi esposa y yo nos arrepentimos, la bendición seguirá con ellos. La presencia del Señor seguirá en sus vidas. Dar un aplauso al Señor. Amén. En el 3 de Segunda de Crónicas 7. Cuando todos los israelitas vieron que el fuego descendía y que la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo, cayeron postrados, rostro en tierra, y adoraron y alabaron al Señor diciendo: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Si tú recuerdas la historia de Elías, cuando el fuego cae, el corazón del pueblo dejó de seguir a los Baales, a los ídolos falsos, y se volcó hacia Dios. Cuando hay un arrepentimiento verdadero en tu vida y en la mía, el fuego de Dios hará, primero, que la ofrenda de arrepentimiento se acepta. Segundo, la gloria de Dios caerá. Pero tercero, todos los que estén ahí en tu casa contigo, sus corazones serán transformados. Yo no sé si, y ahorita estoy pensando, no sé si alguien tiene algún hijo, algún primo, algún hermano que está lejos del Señor y no quiere conocer de Él. ¿Alguien tiene una persona que quisieras que conociera al Señor? Levanta tu mano. Persona cercana, hermanos, primos. Bien, si tú y yo nos arrepentimos y el fuego cae en nuestras vidas, ellos se van a dar cuenta, y aún esa presencia del Señor va a afectarles para que vengan y se arrepientan. Pero ¿dónde está el meollo del asunto? Aquí en este altar debe haber arrepentimiento, debe haber esa ofrenda, debe haber ese arrepentimiento. Cuesta trabajo arrepentirse, pero vale la pena. Segunda de Crónicas 7, 12 y 13. Después de todo esto que Salomón experimentó, yo me lo imagino a Salomón extasiado, emocionado, viendo la gloria de Dios, recordando las palabras de David su padre. Yo quiero decirte algo a nivel muy personal. Hablo de Omar Fuentes. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi papá y de mi mamá. Ellos el 19 de marzo de 1979 decidieron seguir a Cristo. ¿Sabes qué hubo ese día? Arrepentimiento en sus vidas. Y yo hablo por mis 3 hermanos, por mí mismo, por mis sobrinos, por mis nietos y mis bisnietos que todavía no tengo, no se me emocionen. Pero yo estoy seguro que lo que hicieron ellos es lo que hizo David. Y nosotros como sus hijos, como Salomón, podemos disfrutar de los beneficios de que una generación se arrepintió. ¿Y sabes qué? Ustedes son de la tribu de Benjamín. También mereces bendición por gracia. Dale el aplauso al Señor. Por eso es importante que haya arrepentimiento. Llegó una noche el Señor, estamos en Segunda de Crónicas 7, 12 y 13. Le pido a mis hermanos de la alabanza, por favor, que pasen. Y le pido a mi hijo que pase también. Dice: luego una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Tú piensas que Dios va a querer estar en un templo donde no se le ame y no se le obedezca? ¿Verdad que no? Va a decir Dios: ¿para qué estoy ahí si no me quieren? No me hacen caso, me ignoran. Nada más quieren sacarme cosas, pero no se arrepienten. Pero cuando hay un arrepentimiento verdadero, Dios dice: yo quiero estar en esa casa, yo quiero estar con esa familia. Y sigue diciendo: puede ser que a veces yo cierre los cielos, dice Dios, para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Esto es por consecuencia del pecado. Versículo 14 dice: pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Dale un aplauso al Señor bien fuerte por esto.
Esto no habla de gente que llega con Dios y cada vez que peca llora y dice: Señor, otra vez yo aquí. No, habla de gente que decidimos, lo digo por fe, decidimos arrepentirnos, decidimos pagar el precio, decidimos restituir el daño. ¿Sabes lo que significa restituir el daño? No es resarcir el daño. Resarcir el daño es, pediste prestados 1,000 pesos y regresas 1,000 pesos. Eso es resarcir el daño. Pero restituir el daño es: te transaste 1,000 pesos, pagas 7,000. Posiblemente tú has lastimado a alguien, posiblemente has defraudado a alguien. Yo lo he hecho. No es solamente decir no lo vuelvo a hacer, es ir más allá, es buscar restituir eso de la mejor manera. Algunos que conocen mi testimonio, yo les platiqué que yo tuve un tiempo difícil con mi esposa, causado por mi carácter. Y cuando yo reconocí eso, que yo había lastimado a mi esposa, y aquí esta no me deja mentir, yo le pedí perdón a ella. Y pude escuchar su corazón. 3 horas, yo no les digo que lo hagan, 3 horas estuve escuchando de su boca todo lo que yo le había lastimado. No tienes idea qué horrible fue eso. Y lo tremendo es que todo lo que ella me decía, yo sabía que ella tenía razón. Cuando terminaron esas 3 horas que se me hicieron larguísimas, ella pues echa un moco, como se dice vulgarmente. Ella al final me preguntó y me dijo: ¿qué piensas? Y le digo: tienes razón y me arrepiento. Es todo lo que le dije. Y dediqué muchos años de mi vida a restituir su vida. Y ella sabe cómo la lastimé. Ella sabe todo el daño que le hice. Y yo te cuento esto ahora, pero con libertad y con amor, porque ¿sabes qué? El corazón que yo había lastimado en ella es un corazón que yo conquisté otra vez. O sea, no fueron palabras bonitas. Yo me dediqué 5 años, me aventé para conquistar su corazón una vez más. Y fue bien duro, fue bien doloroso. Mi esposa tuvo depresión muy fuerte. Yo creo que causada por todo el daño que yo le hice. Yo estuve ahí al pie del cañón, orando con ella, pidiéndole perdón, buscando restaurar el daño que yo le había hecho. Y fue bien duro. Pero quiero decirte que Dios es bueno. Y yo busqué restaurar en mi humanidad limitada, humana y chafa. Yo busqué restaurar lo que lastimé. Pero quien la sanó fue el Señor. Quien la restauró fue el Padre. Yo no podía ya restaurar su corazón, lo que yo había destruido. Pero quiero decirte que Dios vio aquí un corazón arrepentido. Y yo no me justifiqué, porque yo le decía, perdón por lo que voy a decir, yo le decía: estás loca, ¿qué te pasa? Yo soy una persona terrible. Y quiero decirte que cuando me arrepentí, jamás volví a tratarla de esa manera. Yo la trataba muy feo, y te lo digo con vergüenza. Pero cuando te arrepientes, hay una restauración de veras. Por eso esta palabra, cuando yo la estaba preparando, no sabes cómo tocó mi corazón. Puedes llegar delante del Señor y traer una canción como mis hermanos de la alabanza, pero no se trata de una canción, no se trata de una oración, no se trata de un ministerio. Se trata que verdaderamente te arrepientas delante del Señor. ¿Sabes por qué las cosas no cambian? Porque no hay arrepentimiento. Yo, mientras trataba mal a mi esposa, el cielo se cerró sobre mi vida. Había escasez. Me acuerdo mi hijo con sus pantaloncitos rotos, mi esposa y yo con escasez, yo enfermo de una situación del riñón. Fue un tiempo bien horrible. ¿Sabes por qué fui? Porque fui un necio. Pero cuando me di cuenta de eso y me arrepentí y restituí, porque ya no lo he vuelto a hacer. Tú le puedes preguntar a ella, no es porque estemos aquí en público, pero yo me he esmerado por no volverla a tratar como lo hice. No sabes cómo me dolió. Pero ¿sabes qué? Yo no me daba cuenta hasta que le permití a Dios tocar mi corazón. Y esta palabra confrontó mi corazón, porque David, él dijo: yo quiero hacer lo necesario para que Dios me perdone. Y te lo vuelvo a repetir, no es que tú compres el perdón. La gracia está todo el día para ti. ¿Cuántos decimos amén?
Pero puedes seguir viviendo con la gracia una vida de tiniebla, con la gracia una vida de fracaso. Dios te ama y siempre te va a amar, no importa lo que hagas. Solo hay una cosa que si tú haces, Dios no te perdona, pero ese es otro tema. Pero tú puedes vivir de la gracia, pero necesitas vivir en la misericordia, en la bendición. ¿Y sabes cuándo pasa eso? Cuando te arrepientes y dices: Señor, lo que me cueste, repararé el daño. Quizás tú eres una persona, digo, si te queda el guante y te piso el callo, discúlpame. Pero quizás eres una persona que pides prestado y no pagas. De nada sirve que pidas perdón si no regresas lo que robaste. Quizás eres una persona mentirosa. De nada te sirve que pidas perdón si sigues con las mentiras. Quizás eres una persona que ve pornografía o que engaña a su esposa. Vete a saber, tú conoces tu vida. Pero ¿de qué te sirve que le digas a tu esposa: perdóname porque te engañé, si sigues con la amante teniendo contacto? El arrepentimiento es un cambio, no solo de mente, sino de acciones. ¿Quieres arrepentirte? Ponte de pie. Vamos a ponernos de pie. Y quiero decirte que Dios nunca te ha dejado de amar. Dice la palabra: de lo vil y no menospreciado escogió Dios. O sea que éramos de lo peor, éramos de lo más dañado que había en Acapulco. Y Dios te amó. Dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo Él preparó obras para que caminases en ellas. Él nunca se detiene por tu pecado para acercarse a ti. ¿Sabes por qué te perdona? Porque te ama y no quiere estar enojado contigo ni conmigo. Por eso te perdona, no porque lo merezcamos. Somos de lo peor. Pero el Señor dice: Omar, di mi vida por ti en la cruz y yo no quiero estar enojado contigo. Te perdono, pero acércate. A mí me da mucha tristeza cuando alguien peca y se va de la iglesia. La iglesia no es un museo de santos, es un hospital para pecadores. Levante la mano todos los pecadores que estamos aquí. Este lugar es para que el Señor te abrace y te bendiga. Él te ama y quiere recibirte en casa siempre. Y si alguna persona que me está viendo ahí en esta transmisión de YouTube y de Facebook, si te has alejado del Señor, regresa a casa. El diablo no quiere que te acerques a la gracia, quiere que te sientas culpable y te alejes. Hay gracia en la casa del Señor. Hay mucha gente. Puedes pedir, si necesitas, no sabes cómo regresar a casa, te estamos esperando. Pon ahí tu teléfono en los comentarios o contacta por WhatsApp, pero no te quedes fuera de casa. Porque en la casa del Señor hay alegría, hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra para siempre. Así es que vamos a orar. Y no es que tú le prometas al Señor, claro que lo puedes hacer, pero toma seriedad de lo que salga de tu boca esta mañana. El Señor sabe que cuando le prometemos y no cumplimos, Él nos conoce. Cuando estabas en el vientre de tu madre, Él te formó, Él te amó. Su palabra dice: mi embrión vieron sus ojos. Y Él formó todas estas cosas sin que faltase ninguna de ellas. Dios desde hace miles de años te ha amado porque ya te conocía. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Y es algo que siempre ministra mi papá. El Señor te dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. No es una exigencia, es un acto de amor de un padre que le duele ver a sus hijos fracasar, pero de un padre que cuando sus hijos le obedecemos, Él se alegra y nos bendice sin medida. Antes de que oremos, me gustaría que escucharas esta canción. Es una canción que desde que yo la escuché la primera vez, tocó mi corazón y me recordó cuánto me ama el Señor. Me recordó cuánto le he fallado, pero Él sigue amándonos. Así es que van a poner la letra ahí en las pantallas. Si quieres estar con tus ojos abiertos, escucha esta canción. Así, como pobre pecador, Dios me ama.
merecerlo, Dios me ama. Si yo soy débil, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si yo soy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Espíritu Santo, porque nos has amado. Señor, gracias porque el cielo está abierto, Señor, por tu sangre preciosa, mi Dios. Porque nos amaste, porque nos perdonaste, Señor. Porque hay gracia, Señor, y hay perdón en tu presencia. Pero, Señor, este día tú nos quieres llevar un paso más allá. Señor, tú quieres que seamos personas que aunque nos cueste trabajo, nos arrepintamos. Que aunque nos cueste trabajo, busquemos restituir el daño, Señor. Porque tú no quieres que vivamos como extranjeros, sintiéndonos culpables todo el tiempo, sino tú quieres que entremos por tus puertas con acción de gracias, con sus atrios, con alabanza, Señor. Tú nos has amado, Señor, y te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Y te regalamos esta ofrenda de aplausos a ti, mi Dios, porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso y hermoso. Su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama. Levanta tus manos, adora al Rey. Y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama. Si su amor es tan grande, incondicional. Dar un aplauso al Señor. Dar un El aplauso al más Señor. fuerte que tengamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Salvador.